Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las primeras impresiones de Xilonen. Además, con una coordinación increíble de la propia Xilonen para presentarnos este pedazo de vídeo. Me gustaría ya mismo traeros la build, pero hay que esperar un día más al siguiente. Sé que la estáis esperando, así que dejad en los comentarios build de Xilonen para algoritmo. Me gustaría traeros ya conclusiones, pero es pronto. Y es muy interesante como hay una gran cantidad de equipos donde es mejor que Kazuha, pero otros equipos donde por cosas puntuales Kazuha es ligeramente mejor, y eso lo explicaré en un vídeo futuro. Pero en las primeras impresiones, que no va a ser la build, sí os voy a comentar cosas espectacularmente importantes, detalles que directamente seguramente vayan a influir en vuestra manera de jugar a Xilonen para sacar el máximo potencial, y alguna que otra sorpresa que nos acaba de brindar el personaje en todas las pruebas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el apoyo, tanto en directo mientras probábamos todo, como al canal en general, como a los vídeos de esta semana y desde que salió Natlan, que de repente, tíos, todo esto está yéndose de madre, se me está yendo de las manos en el mejor de los sentidos. Así que gracias por apoyar, no os cuesta nada, totalmente gratis, hace crecer el vídeo, hace exponerse y recomendarse en YouTube tanto el vídeo como el canal, así que seguir apoyando. Y no leáis lo que están poniendo por aquí, porque acabo de acabar stream y están poniendo guarrosidades por aquí arriba. Y vamos con las primeras impresiones de Xilonen. Pues bien, como decía, sin entrar en detalles, es Jesucristo. Me diréis, Phil, definitivamente es must pull. No solo es must pull, Phil es game changer, Phil rompe el meta, Phil es de lo mejor del juego. Definitivamente. De hecho, creo que lo primero que quiero que veáis como primeras impresiones es este gameplay con Mualani, que literalmente con Mualani C0 ha conseguido hacer 750.000 por mordisco y una ulti de 1 millón en abismo, haciéndome uno de los bosses del abismo, el Yuncasaurio, en 20 segundos de sala. Con Mualani C0, Xilonen C0. Aún no he sacado C2 en ninguna, no como otras veces que saco C2 pero no lo subo. Esta vez ni he sacado aún C2 en ninguna de mis cuentas. Todo es C0 en mis dos cuentas, las pruebas que estamos haciendo, aún no tengo la C2. Es un rompemetas, es algo definitivo que os quería empezar diciendo en las primeras impresiones. Luego, ¿qué tal el healing? Pues ya lo he probado con talento al 7 en esta cuenta, con 3200 de defensa, la llevo triple defensa con su set, en esta cuenta concretamente, y me cura ticks de unos 7000 y poquito, y en la cuenta free to play con 2900 de defensa, un poco menos, pero con el talento a la corona, me curaba también ticks de 7000. Entonces, ¿quieres más de ticks de 7000 abusando de la defensa? Y me diréis, bueno, ¿y esa defensa? Con Favonis en las dos cuentas. Repito, Favonis en las dos cuentas. ¿Quiero más healing con su arma que me da 80 de defensa? No. Su arma, que ya hablaré de la C2 y el arma en otro vídeo, dejadme en los comentarios si queréis un vídeo solo hablando de la C2 y en qué equipos es mejor. Pues dejad en los comentarios y seguramente trabaje un vídeo de la C2, pero la realidad es que su arma solo brindando 20% de buen elemental no merece la pena, es demasiado poco, y el arma solo te brinda 20% de buen elemental al equipo, 25 concretamente, más defensa para curar más, que te da igual, porque ya te cura ticks de 7000 con un Favonius y con 3000 de defensa con el talento al 7, o sea, ya tiene overhealing de sobra. Así que el healing, olvidaos, y con triple defensa o con doble defensa, casco de probabilidad es suficiente. Luego, otro dato muy importante que explicaré en la rotación de la build, pero para las primeras impresiones me parece súper necesario para la gente. El tema de activar el set es cuando hace una reacción con el elemento para activar el set, es decir, el 40% de daño elemental lo va a activar si salta un cristalizado al elemento que quieres bufar. Es decir, con Niblet es fácil, pero hay equipos que pondré de ejemplo, como por ejemplo Hu Tao o Arlequino, que vas a querer meter piro de alguna forma para luego entrar directamente con Xilonen y luego ya tirar el combo del resto del equipo. Esto lo explico con el equipo de Hu Tao y lo vais a entender. Hu Tao, doble hidro, Xianjun es el best in slot actual de Hu Tao, y Xilonen se puede jugar en vez de Xianjun en ese equipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer en Xilonen si quieres meter 40% de buen daño elemental a Hu Tao? Que Hu Tao tire la ulti al principio de la rotación,
no pasa nada, tiene un coste bajo y la vas a volver a tirar en la siguiente rotación al entrar, con lo cual no pasa nada por empezar tirando la ulti. Metes Pyro con la ulti de Hu Tao, metes Elemental ulti 2 básicos de Xilonen, activas ya todos los buffos y ahí ya tiras Elemental ulti de Furina, Elemental ulti elemental de Yelan y entras tranquilamente con Hu Tao a hacer un montón de cargados. Y si tienes buena regeneración de energía, tendrás la ulti al cooldown otra vez de nuevo de Hu Tao y no perderás la ulti. ¿Por qué explico esto? Porque hay que entender esto para activar los buffos de Xilonen. Otro ejemplo más es el equipo de Mualani. Este equipo que veis que ha metido este daño, he jugado Mualani, Furina, Xiangling, Mabuika. Entonces Furina me deja la fuente hidro para que este trabajo lo haga bien Xilonen. Pero también he probado otro equipo de Mualani que es una core un poco más estable y que en el futuro jugando a Mabuika en vez de Xiangling mejorará, entiendo yo. Y básicamente el equipo de Xiangling, Mualani, Nahida, Xilonen no tiene hidro. No tiene hidro aparte de Mualani, con lo cual para activar los buffos de Xilonen tienes que meter un básico con Mualani para dejar hidro aplicado a los enemigos y ahí ya tienes que hacer todo el combo de Xilonen y ahí ya entras con el combo de Nahida, luego Xiangling y luego ya entras con Mualani para hacer todos los buffos, para hacer todos los mordiscos y el daño y todo lo demás. Entonces eso es importante que lo explique para que lo entendáis, porque muchos y muchas diréis, nah, Xilonen no es para tanto, Xilonen no es buena, Xilonen pego más con Kazuha. Ya, es que a lo mejor no estás activando el set que te da 40% de buen daño elemental y de hecho estoy viendo gente que no lo está activando. Entonces, muy importante este punto. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente punto. Creo que también es importante en las primeras impresiones explicar esto porque de nuevo estoy viendo gente que no hace daño. Siento que no pega. Es que hay que activar el bufo. Y para activar el bufo hay que hacer elemental ulti y 2 ataques normales hasta que tú veas que la barrita de noctambulismo se te llena por completo. Pues de nuevo hay gente que está haciendo elemental ulti y cambia, como si fuese cualquier otro soporte. Si no llenas la barra de noctambulismo, no vas a activar, que es ese talento de aquí, no vas a activar el talento de tu habilidad elemental que baja las resistencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente está jugando Xilonen con su set y con todo bien, pero entras al campo, haces elemental ulti y no activas el set con lo que acabo de explicar, que creo que es muy importante, y ni activas el bono, ni activas la bajada de resistencias. Por eso habrá gente que diga, no es tan buena, hace menos daño el equipo que con Kazuha. Es que no estás activando las cosas, así que muy importante esto. Y por último, después de haber aprendido todo esto, creo que en otros vídeos anteriores os dije que quizás recomendaría el arma de la forja por el tema de la defensa que nos da. Pues no. Adiós al arma de la forja. O sea, si ya lleváis doble defensa, ya tiene overhealing, el arma de la forja en Atlan, lo siento, pero descartadísima después de las primeras impresiones. Un Favonius es lo más recomendable. Y aparte de un Favonius, un arma que me sorprendió que puede activar Xilonen es el arma de Kazuha. ¿Por qué? Porque el bufo de ataque al equipo y de daño a ataques normales y cargados al equipo lo activa. Y aparte, la maestría del arma de Kazuha, aunque os suene muy extraño lo que voy a decir, te va a dar más o sea, que el cristalizado va a ser un escudo que aguante un poquito más. Y tener un mini escudo para tener alguna resistencia de interrupción en tu carry principal es importante, es a tener en cuenta y es otro bufo extra que te va a dar Xilonen. Con lo cual, el arma de Kazuha y el Favonius es prácticamente lo que recomendaría en general. Y el arma de Kazuha siempre y cuando la tengáis ahí de sobra y no os esté estorbando y tengáis a Kazuha con chifos o algo así, pues ahí le ponéis a Xilonen el arma de Kazuha. Pero desde luego, descartadísima el arma de la forja de Natlan. Por último,
Y las primeras impresiones, sin hablar de la C2, que hablaré en un vídeo aparte individualmente en cada equipo que mejore la C2, creo definitivamente que Xilonen C2 es best in slot de la mayoría de equipos que puede jugarse y mejorar, que revienta cualquier cosa con la C2, que te va a cambiar el meta literalmente y que nos va a dar nuevos techos en cualquier equipo, tanto de Nubilet, como de Raiden, como de Clorin de Aggravate puro, como de Arlequino por el bufo ataque. Los Permafrost no lo sé, la verdad, pero quizá un Grizzly, Emily, Xiangling, Xilonen haciendo de Bennett sí se podría hacer, porque Grizzly puede meter un puñetazo y luego entrar con Xilonen y aplicar los buffos al crío. Los equipos de Mualani, desde luego, con C0 es best in slot con Xilonen. Los equipos de Navia con C0 es best in slot con Xilonen y con C2 ya imaginar la locura que puede ser. Y no sé qué más comentar de equipos de Xilonen, aparte de hacer un vídeo luego en otro contexto, pero la C2 es Dios en la tierra bendita, de las mejores C2 del juego, y es una C2 como la de Furina, nos va a ampliar los techos de todo el juego, es otro nivel de constelación. Poquito más. Estas son las primeras impresiones. ¿Está tan rota como decían, como he dicho al principio del vídeo? Sí. ¿Es game changer? Sí. ¿Es uno de los dos mejores personajes del juego junto a Furina, en mi opinión? Sí. ¿Por encima de Nahida y de Kazuha? Sí. Furina, Xilonen, dos tops del juego indiscutibles hasta que salga Mabuika, definitivamente sí. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no os cuesta nada, ayuda un montón al canal. Sobre todo, me gustaría que valoréis este vídeo y que lo hagáis viral si podéis, habéis llegado hasta el final, porque estoy grabando esto, se me notará cansado, imagino, porque llevo hoy 7-8 horas acumuladas de stream, porque abrí stream en la madrugada de España para las tiradas, para el personaje, para grabar esto. Son literalmente las 8 de la mañana. No sé si puedo enseñarlo porque me han escrito un montón de mensajes y tal, entonces no quiero tampoco enseñar nada de nadie, no lo puedo enseñar. Bueno, si hago así, que no se vea nada más, está invertida la cámara, pero no está invertida, ahí está. Las 8 de la mañana, gente. No he dormido en toda la noche haciendo todo esto. Recién voy a dormir ahora unas 4 o 5 horas para poder afrontar el día. Así me gustaría que valoréis todo esto, reventéis el vídeo a likes y a comentarios, lo compartáis y esperar la build de mañana. Nos vemos en stream esta noche. Cuando estéis viendo este vídeo, unas horas después, estaré en stream, gente. El chambeador profesional. La disciplina os llevará lejos. Poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No soy miñimiñis y chaito.